Hola amigos de YouTube, soy Estefano Victoria, tengo 16 años, vivo en Tucumán. Este es mi nuevo canal, mi primer canal, y voy a hablar sobre los ataques de pánico, las causas, las razones por qué aparecen. Voy a contar en primer lugar mi historia personal sobre cómo empezó en mi vida los ataques de pánico, y espero ayudar a muchas personas para que puedan superar esta situación, los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, como quieran llamarlo. Y bueno, comencemos. Mi historia personal comenzó hace un año atrás. El año pasado estaba en un supermercado con mi mamá y me empecé a sentir de la nada mal. Me sentía raro y no comprendía lo que me estaba pasando en ese momento. Traté de poder pensar, pero no se me ocurría nada. Me sentía raro y me acuerdo que le dije que me acompañara afuera, que no me sentía bien, a tomar un poco de aire fresco. Me acompañó y tuvo que entrar de vuelta. Ella tiene una fundación y en ese mismo supermercado tenía que envolver regalos para la gente que colaboraba para la fundación. Bueno, me mantuve en esas horas sentado en el suelo tomando líquidos para relajarme, y al no saber que era ataque de pánico y tomar bebidas que tengan azúcar, me empeoraba. Y bueno, pasaron los días y sentía que cada día era peor. Sentía nuevas sensaciones, nuevos síntomas, muy irritables, que sentía que el mundo se me venía abajo, que era el fin del mundo, que era mi último día, que me tenía que despedir de mis seres queridos y todo eso. Pasaron los días, me agarraban peor, no podía salir a ninguna parte, no comprendía qué era, hasta que mi mamá me contó de que ella también sufría, cuando era joven, ataques de pánico, y me dijo que lo mismo que yo sentía, ella misma lo había sentido y lo pudo superar. Pasaron los días y me acuerdo que pasé de médico a médico, hospitales todos los días, porque sentía una cosa, médicos a domicilios, me tomaba la presión, tenía alta, era por los nervios. Me hice el control de azúcar, todo bien. Me hice análisis de sangre, todo bien. No era colesterol ni triglicéridos, no era nada, estaba todo bien. Nada de mí estaba mal. Me han hecho chequeos de todo lo que se imaginen y estaba bien, normal, un chico normal. Y empecé a comprender por qué me pasa esto a mí, si estoy tan bien. Pasaron los días, semanas, meses,
y cada día era peor. Sentía que el mundo se me venía abajo. Llegué al punto de que no podía salir de casa y me limitaba a hacer todo lo que yo quería hacer, y todas las cosas que me encantaban hacer las hacía o no las hacía, y si las hacía no como siempre las hago, sino cortadas. Se fue como un tipo de vínculo, era como si fuera un círculo vicioso de miedo y más miedo. Como conté, sentía muchas sensaciones. Empecé con sudoración, taquicardia, sentí entorpecimiento en el cuerpo, tenía presión alta, tenía irrealidad del entorno, ahogos, falta de aire, nudos en la garganta, de todo lo que se imaginen, todo lo que me agarró. Y pasaron los meses. Lleva un año y 4 meses. Hasta entonces, hasta hace 5 días que se cumplió un año y 5 meses con ataque de pánico. Es una lucha diaria de esta enfermedad inexistente de la mente. Y bueno, un día estaba en el shopping, estaba con mi mamá de compras, todo bien, salimos de pagar, viendo vidrieras, y de repente me empecé a sentir raro en mí mismo. Sentía una falta de aire, que tenía que respirar lo más fuerte de todo mi cuerpo para poder hacer entrar un poco de aire en mis pulmones. Salí y le dije: mamá, tengo ataque de pánico, tengo miedo de morir. Y pasamos, salimos, y saliendo a la puerta del shopping me agarró, se me cortó el aire, supuestamente por mi cerebro. Eso es lo que yo pensaba, y me acuerdo que lloré al chico el que te trae el remis, pidiendo un remis que ya me moría. Y me acuerdo que tuve que tomar un remis de unas señoras, de unas mujeres que estaban adelante mío, y les lloraba constantemente diciendo: por favor, no me siento bien, déjenme por favor subir al taxi. Y me dieron el permiso y me subí al taxi y me fui a mi casa. Cuando llegué a mi casa me tranquilicé, me acosté un poco, me puse el ventilador y empecé a relajarme. Y no me faltó el aire, pero aún sigo vivo. Ese mismo día lloraba, no sabía qué me había pasado. Mis padres se fueron a buscar unos análisis de sangre que me había hecho un día antes para ver cómo estaba. Todo más que bien todo.
triglicéridos bien, el colesterol bien, no tenía nada, no me podía agarrar ningún infarto, dolor de pecho, nada, era todo de la mente. Pasando de médico a médico y empecé la escuela y ya llegando 2 meses de clase, de inicio de clases, yo me empecé a sentir mal, me empecé a faltar el aire, a decir a los profesores que no me sentía bien, que me tenía que ir. Llamaron varias veces a mis padres que me vengan a buscar, que no me sentía bien. Y en el año pasado tuve que dejar la escuela por el tema del ataque de pánico y no pude asistir. Yo muy apenado porque me encanta la escuela y lo que menos quiero es no ir. Y todo ese año tuve ataques de pánico, fui a terapias, psicólogos, no me hacían efectos. Hasta noviembre. En noviembre empecé a salir bastante, como habitualmente no salía. Empecé a hacer cosas, a distraerme, a hacer lo que siempre hacía, a lo que siempre nunca me limité a hacer. Las cosas cotidianamente las pude hacer todas y haciendo las cosas normalmente, sin pensar que tenía ataque de pánico, las pude hacer todas y se me había ido el ataque de pánico. Ataques de pánico, se me había ido, todo muy bien, hasta que empezó febrero, fines de febrero, y pensé, ya llega el inicio de clases y de vuelta me agarró. En la escuela anterior que estaba anteriormente, de esa que falté anteriormente, asistí a una escuela que me hacían bullying. No bullying normal, sino un bullying, amenazas de muerte. Y eso fue como un peso, una mochila en todo el año, sin decirle a mis padres. Y el causante del ataque de pánico fue el detonador final cuando terminé la escuela. Fines de diciembre, todo lo que pasé en el año salió. Y eso pasó sobre el ataque de pánico que tengo. Bueno, y llegó de vuelta el inicio de clases. No asistí los primeros días porque no me sentía bien, hasta que llegó el día de que tenía que ir por primera vez a clases. Fui con miedo, con preocupación, y asistí a clases con ataque de pánico, un dolor de adormecimiento impresionante de mi cuerpo que no podía tolerar. Toleré hasta el término de clases. Me quería ir a los 20 minutos que llegué. Y pude superarlo. Fui a mi casa y nunca más volví. Por miedo que me agarre de vuelta, porque la falta de aire, no estar acompañado con personas que conozco, fue algo muy traumático para mí.
Me siento bien cuando estoy con gente que conozco, con mi familia. Me siento como si fuera acompañado y entienden lo que estoy pasando y me ayudan a tranquilizarme. Y no asistí. Pasaron 2 meses. Mi mamá, como tiene una fundación, insistió en que yo tengo que estudiar. Y yo le rogaba a mi mamá de que quiero estudiar, y cómo puede ser que hay gente que no quiere ir a la escuela, que anda en otras cosas, tengan la oportunidad de estudiar y yo no, por tener ataques de pánico. Era muy injusto. Y le rogué a mi mamá que me dé la posibilidad de estudiar en casa. Y como se había planteado varias veces en años anteriores, mi mamá averiguó y llegué al punto de que mi mamá llamó al Ministerio de Educación y se puede. En países se puede, en provincias se puede, pero no sabía si acá se podía. Como vivo en Tucumán, no sabía si se podía. Yo soy de Buenos Aires, nacido en Buenos Aires. No sabíamos si era como allá o acá. Era el mismo concepto. Y bueno, averiguando con las personas más importantes del Ministerio de Educación, acá en Tucumán, de todo el país, me dijeron que sí se podía, que el curso se llama School House, escuela en casa, que me tengo que inscribir en la escuela que estaba, la que no podía ir, y me daban todas las tareas para hacer en casa, sin ir, y cuando lleguen los exámenes ir y presentarme, y rendir, libre. Muy bien, no importa, voy a hacerlo, me lo propongo, quiero estudiar. Y eso es lo que hice. Y tuve una charla con la comisión de educación en la escuela, y una reunión que estuvo de lo mejor. Una escuela que nunca tuve, con unas personas increíbles, con un pensar distinto que las demás escuelas. Y lo mejor de todo es de que se pudo hacer el tema de la escuela en casa. Bueno, tuve que dar un certificado médico de que yo estoy asistiendo a terapia, empecé al psicólogo, ahora a terapias, al psiquiatra, haciendo exámenes para ver si no es el tema de las hormonas, para que me mediquen, así me baje la ansiedad un poco. Ahora sí, hacer el tratamiento y a la misma haber estudiado. Estos 5 días de que estoy viendo cambiar mi vida, veo de que todo se puede. Varias veces, hace 5 años que vivo esto, pero varias veces se me había ido. Me lo propuse y se me había ido. Y una vez más, luchando contra esto, se puede.
Me han pasado miles de cosas, miles de situaciones, miles de enfermedades, millones, y aún sigo vivo, sigo acá, sigo respirando, eh, sigo respirando, sigo teniendo futuro de que esto se me va a pasar, de que esto es temporal de mi mente y se me va a pasar. Lo que quiero decir es que esto no son las únicas personas que están pasando esta situación de ataque de pánico. Millones de personas en la vida tienen momentos difíciles que no saben cómo afrontarlo. Es cuando cae el tema de ataques de pánico o ataques de ansiedad. Y eso es lo que se refleja en ataques de pánico. Esa es mi historia personal. Y quiero contar de que no son los únicos. Y quiero ahora, al terminar esto, quiero contarles las causas y soluciones de los ataques de pánico. Les leo. Muchas personas hoy en día padecen de ataques de pánico, también conocidos como ataques de ansiedad. Un ataque de pánico es una experiencia muy intensa en la que ninguna razón aparente. Comenzamos a sentir miedo, angustia y sensaciones físicas como taquicardia, sudoración, temblores, adormecimiento de manos y piernas, dificultad para respirar, de pensar, de hablar, etc. En muchos casos, quien los padece no sabe lo que está ocurriendo en ese momento, y esto genera más miedo que lo habitual, más miedo e incertidumbre. Pero ¿por qué se dan los ataques de pánico? ¿Por qué se dan los ataques de pánico? La alarma natural de nuestro cerebro, cuando nuestro cerebro percibe el peligro, automáticamente dispara una respuesta de alarma, conocida como de huir o pelear. Cuando yo tenía ataques de pánico, no huía. La adrenalina se me iba a los pies y eso me daba la gana de escapar de ese lugar. Pero de pelear no, pelear sí, pelear con personas no, porque tengo esto, de pelear, de salvar mi vida, esa pelea interna. Lo que hace es preparar el organismo para huir de las amenazas, o si esto es posible, para pelear y salvar nuestra vida, como le estaba diciendo. Eso seguramente que le ha pasado a varias personas, a muchas. Y bueno, la función del alma produce un aumento de actividades diversas, funciones corporales con aumento en la presión arterial, como me ha pasado, intensificación del metabolismo celular, incremento de glucosa en la sangre, aumento en la coagulación sanguínea e incluso un aumento en actividad mental, cuando vos pensás muchas catástrofes. De igual manera, la sangre se va a los músculos mayores, principalmente a las piernas, para tener suficiente energía para correr, para escapar si es necesario. El corazón comienza a trabajar de una manera no habitual a lo que está latiendo normalmente, llevando rápidamente hormonas como la adrenalina a todo el cuerpo,
y los músculos. El sistema inmunológico se detiene, así como todas las funciones no esenciales en el cuerpo, para prepararlo para lo que venga, la huida o la pelea. Ataques de pánico, ataques de ansiedad, ¿cómo se inician? No se saben cómo se inician los ataques de pánico o ataques de ansiedad. Esta alarma se percibe, se activa sin ninguna razón alguna, o sí, si viviste un periodo estresante en tu vida, por supuesto. Cuando esto sucede, se conoce como un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Durante un ataque de pánico se dispara la alarma, la persona comienza a sentir todas las reacciones fisiológicas primitivas de huir o pelear. Inmediatamente vienen a la mente imágenes catastróficas. Me voy a morir, es el fin del mundo, ¿qué me está pasando? Me voy a despedir del mundo, mi último día, por ejemplo. Es el fin. Por ejemplo, una de esas, como yo las tuve. Cuando esto sucede, la persona percibe una confirmación de que sus síntomas iniciales eran de hecho indicadores de un peligro serio. Pensamos que el dolor de pecho que sentimos es un infarto, un ataque cardíaco, respirar, nos va a faltar el oxígeno en nuestro cerebro y vamos a morir inmediatamente, y etcétera. Todas las que usted se les venga, todas esas que les pasan, todas esas. Una sensación de peligro extremo invade a la persona, con lo cual el sistema vuelve a reaccionar desencadenando la respuesta de miedo, volviéndose un círculo vicioso que paraliza a la persona, y cuando esto sucede podemos hablar ya de estar viviendo un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. La evolución de un ataque de pánico o ataque de ansiedad se la voy a dar de la siguiente manera. Son 5, es un círculo. Empieza con un detonador interno o externo. Es cuando empieza, algo detona en el sistema de alarma, en nuestro cerebro. Puede ser un factor externo o interno. Generalmente no estamos conscientes de este detonador y no nos percatamos de lo que está sucediendo en ese momento en nuestro organismo, sino hasta el punto número 3. Activación de sensaciones corporales, cuando empezamos a sentir dolores, sensaciones que invaden en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Al detonarse el sistema de alarma, comienzan a darse cambios físicos en nuestro cuerpo, preparándose para huir o pelear. Estos cambios son el aumento de adrenalina, aumento en la frecuencia cardíaca y aumento de la temperatura corporal de la sangre, se va a los músculos de brazos y piernas, lo que puede causar una sensación de hormigueo, etc. Recordemos que hasta este punto todo se está dando de manera automática y no hemos percatado de ello. La tercera es la percatación de sensaciones, cuando empezamos a entender cuáles son las cosas que nos están pasando. En este punto es donde percibimos por primera vez algo raro en nosotros. Comenzamos a darnos cuenta de que el corazón late más rápido, sudamos, hay ciertos nerviosismo y desórdenes mentales, y estas sensaciones hacen que pongamos toda nuestra atención en el miedo. A lo que nos está pasando, a lo que estamos sintiendo. Ponemos toda nuestra atención en eso, en el miedo, que el miedo genera más miedo. En las sensaciones del cuerpo, entonces, es cuando pasamos al siguiente punto, que es el cuarto, anteúltimo. Interpretación catastrófica.
Cuando pensamos que nos va a dar un infarto, un ataque al corazón, muerte inminente. Al percibir todo esto, comenzamos a interpretar con pensamientos catastróficos como me está dando un infarto, me voy a morir, me voy a desmayar, nadie me va a ayudar, no voy a poder salir, este es el fin, etc. Al tener este tipo de pensamiento es prácticamente inevitable pasar al siguiente punto. 5. El último, el detonante, que es el pánico. Antes, cuando se disparó la alarma, el organismo se preparó antes una supuesta amenaza. Y si existe un cierto grado de miedo que es normal y es necesario para la pelea, pero a este punto ya estamos en el ataque de pánico o ataque de ansiedad, donde ya perdemos el control de nosotros mismos. Entonces un nuevo detonador, por lo que aumentan las palpitaciones, se convierte entonces en un nuevo detonador. Probablemente incluso otras sensaciones físicas como mareo, debilidad en las piernas, en los brazos, desmayos, irrealidad del entorno, como palpitaciones, ahogos, faltas de aire, dolor en el estómago, ganas de vomitar, en todas. Como aumenta el pánico, así convierte un círculo vicioso en el que el mismo miedo es el que genera más miedo. Si estás con ataques de pánico, por ejemplo, y empiezas a sentir, por ejemplo, como yo sentía, síntomas inexistentes, como por ejemplo falta de aire, y tengo miedo de morirme y quedarme sin aire. Al pensar eso, en nuestro cerebro hace que nos focalicemos en ese pensamiento, y eso genera más miedo del miedo que teníamos. Por eso, el miedo trae más miedo. El miedo es el que genera más miedo. Es tener miedo al miedo de tener miedo de que te pase algo. Ese es el miedo de nosotros. Lo más importante es tener en cuenta que esto es para todas las personas, que esto le va a hacer sentir un poco mejor. Lo más importante a tener en cuenta es que cuando no se sabe exactamente cuál fue el detonador inicial que se desencadenó en el ataque de ansiedad o ataque de pánico, lo cierto es que ese peligro que nuestro cuerpo, nuestro cerebro está percibiendo no es real. No es real, personas. Nadie se murió de ataque de pánico. Es decir, no existe realmente una amenaza ahí afuera ni adentro. En realidad estamos a salvo. Nadie se ha muerto nunca de un ataque de pánico. Y si fuera el primero de ustedes, sería algo raro, vendrían de otro planeta. Porque nadie se murió de ataque de pánico. Mírenme a mí, sigo acá, como otras personas. No existe realmente una amenaza allá afuera y nadie se ha muerto nunca de un ataque de pánico. Aún ser muy, pero muy desagradables e intensos los ataques de pánico. Ya va. Y en realidad estamos a salvo. Nadie se ha muerto nunca de un ataque de pánico. Aún así son muy intensos y desagradables. Pero hay que estar muy bien consciente de lo que nos está pasando, para que cuando se presente otro ataque de pánico podamos estar tranquilos de que no nos está dando un infarto, sino saber que solamente es un ataque de ansiedad y dejar que pase.
Tips para manejar un ataque de pánico. Son ejercicios prácticos para poder relajarse y poder bajar un poco la ansiedad en el momento que tenemos ataques de pánico. Primero, rectos, nos ponemos rectos. Respiramos, hacemos una respiración lenta y profunda. Sostener el aire por 5 minutos, por 5 segundos, por decir, y sacarlo lentamente. Yo mismo. Luego hacer unas cuantas respiraciones normales y repetir las respiraciones profundas. Y hacer de vuelta todo lo que se venía haciendo. Respiramos, hacemos eso. Respiramos, exhalamos. Sostenemos el aire por 5 segundos y lentamente soltamos el aire. Y así un par de veces hasta bajar un poco la ansiedad. En el momento que te dé ataque de pánico o ataque de ansiedad, decirse cosas motivadoras. Estoy bien, ya esto me había pasado, lo he superado, solamente es un ataque de pánico, decirse a uno mismo para que se vayan en ese momento. Frases tranquilizadoras para mi cuerpo sienta ansiedad, pero nada me va a pasar. Recordar que aunque la sensación puede ser inquietante y molesta, en realidad no está pasando nada grave y tampoco va a desaparecer pronto. En un instante, un momento, minutos, pero se pasa. Se recomienda distraerse, salir, no dejar de hacer las cosas que venías haciendo por el miedo de tener ataques de pánico, para no alimentar los pensamientos catastróficos. Intentar platicar con alguien, recordar un número telefónico, hacer las cosas que te gustan, entrar a internet, leer un libro, hacer deportes, salir, todo, lo que vos quieras, caminar, todo, etcétera, todo. Se recomienda no luchar contra el pánico, ya que esto lo fomenta. Si en el momento que nosotros estamos con ataque de pánico, estamos en un episodio de ataque de pánico y empieza, y nosotros luchamos contra el ataque de pánico, el miedo crece aún y empeora las sensaciones en el cuerpo inexistentes. Es mejor dejarse llevar y observarlo, simplemente dejarlo llevar, dejarlo salir, para que el ataque de pánico salga más rápido que lo habitual. Buscar un lugar donde se esté cómodo cuando te agarre, sentarse en algún lado o estar parado, quieto, hasta que se te pasen y hacer los ejercicios. Los ataques de pánico o ataques de ansiedad tienen solución. Muchas veces quienes los padecen piensan que nunca van a lograr salir de esto, resolver este problema, ya que parece que cada vez es más intenso y más desagradable. Lo importante es abordar el problema lo más antes posible.
Los ataques de pánico con un tratamiento de ansiedad. Especializado en resolver los problemas de ansiedad. Se recomienda tomar tés de hierbas como té de tilo, manzanilla, valeriana, té de hierbas tranquilizadoras hace bien tomar una a la mañana y una a la tarde, pero está bien si lo haces varias veces al día. Eso baja la ansiedad y estás más sedado, más tranquilo, como si fuera una pastilla. Baja un poco la ansiedad. Y lo que les quiero decir es que estoy con ustedes, de que no es fácil salir de esto. A mí me ha costado un montón. Me han dicho, no te vas a morir, no te va a pasar nada, y mi mente pensaba en otra cosa, hasta que empecé a entender de que esto es mentira, y me he cansado de vivir lo que estaba viviendo. Y les digo a todos de que en esto se puede salir, sin duda alguna. Cuesta, pero todo es posible, si tenés fe. Si tenés fe en Dios, todo es posible. Nunca hay que perder la fe. Insistir y salir. Hacer todo lo que no quieras hacer, hacerlo. Así se te vaya el miedo. Salir, si no querés salir, salí. Tenés miedo de caminar y anda a caminar. Y si te descompones en el camino, anda con una persona y si te descompone en el camino, te quedas quieto y seguís. Si tenés miedo de ir a un supermercado, un shopping o a un lugar que haya mucha gente, anda, aunque tengas ataque de pánico, aunque te compongas, tengas las 1001 enfermedades inexistentes, salí y anda a enfrentar la vida. Tenés miedo de salir en las esquinas y anda y volver, no podéis salir de la puerta, salís y volver a entrar y decirte yo puedo, porque soy la única persona en la que puedo cambiar. Tengo que cambiar por mí mismo, no puedo seguir así. Hacer todo lo que no quieras hacer, tenés que hacerlo. No sé, salí y lucharle a la vida, porque esto se sale, no tengas duda alguna. Cuando salgas de esto, vas a comprender de que, ¿cómo pude? Vas a decir, como yo lo dije varias veces, uy, ¿cómo puede ser de que tuve ataques de pánico? No, fui muy tonto, perdón por la palabra. ¿Por qué no lo comprendí antes y dejé de pasar tanto tiempo? La razón del ataque de pánico es hacer todo lo que no puede hacer, es hacerlo. Y así se va. Así el miedo desaparece de a poco y cuando menos lo pensés, se va el ataque de pánico. Y bueno, este es mi primer video en mi canal nuevo de YouTube. Mi superación personal, el canal que se llama La Superación de mi Pánico. La superación de mi pánico. Espero que se suscriban. Pónganle, hagan comentarios
abajo de lo que le están ocurriendo y yo le contestaré lo más antes posible. Y denme un like, y suscríbanse para los nuevos videos que haré. Haré por semanas videos para cómo salir del ataque de pánico. Esto fue mi primera historia personal, y en la próxima enseñaré ejercicios para que se vayan del ataque de pánico. Me he animado a hacer esto y les agradezco su apoyo. Esto es muy grande para mí, es un gran desafío hablarle a ustedes en este momento y transmitirle todo lo que me ha pasado y ayudarlos de que no son los únicos. Y de esto se puede salir, no tengan duda de que esto se puede salir, tengan la razón que esto se sale. Y los invito a entrar al Facebook, que es la superación de mi pánico. Lo pueden encontrar en mi Facebook, en Twitter como la superación de mi pánico, la superación de mi pánico, la superación. Bueno, Hotmail, si me quieren enviar algún email, la superación de mi pánico @hotmail.com. Y bueno, hasta pronto. Un beso gigante. Y vamos, que todo se puede en la vida. Nos vemos en el próximo video. Gracias.